Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Antes de ir con la previa Granada-Real Madrid, antes de ir con todos los detalles y los posibles 11 de ambos conjuntos, vamos a ir con otro tema muy importante que son las novedades que están listas, prestas y dispuestas en el canal de YouTube de Madridismo al Día, donde tengo para vosotros muchas cosas que creo que os van a gustar. Y este próximo viernes, atentos porque algo distinto va a haber en el canal. Pero bueno, atentos a la comunidad, atentos a las últimas cositas que os voy a ir comentando, pero ya alguno que está atento al canal de manera regular se intuye a qué me puedo referir. Pero bueno, lo dicho, atentos al canal, pero vamos, como digo, con todos los detalles, con toda la previa de este Granada-Real Madrid, clave a la hora de dilucidar qué puede pasar en el campeonato liguero. Vamos, antes de hablar con los detalles, que muchos hay desde luego por parte del Real Madrid, vamos con el Granada, que ya sabéis, bueno, llega sin opciones reales para entrar en la Europa League y que intentará dar otro golpe gigante, al igual que hizo ante el Barça en el Camp Nou. Recordamos que el Granada puso la liga a lo loco, y cuidado que a nosotros también nos puede dar un golpe encima de la mesa. Un equipo que a mi juicio, en cuanto a su estructura y forma de jugar, yo lo califico como uno de esos equipos de la tabla media que tiene mucho orden, juego directo, velocidad en las contras y gran trabajo en las estrategias, tanto defensiva como ofensiva. Trabaja muy bien los detalles de esta índole y luego es un equipo que no necesita elaborar mucha historia a nivel de juego para hacerte daño. De hecho, también lo pudimos ver esto plasmado frente al FC Barcelona. En cuanto a los nombres propios y protagonistas, Montoro decir que está descartado para jugar ante el Real Madrid y está en duda el concurso de Yangel Herrera y de Domingos Duarte. Recordar también que el ex madridista Roberto Soldado, canterano nuestro, no va a estar por sanción, aún acumula sanción. Y en cuanto al Real Madrid, ya lo habéis visto en nuestra cuenta de Instagram, si no, tenéis que seguirnos en Madridismo al Día vía Instagram. El Real Madrid tiene la baja de Marcelo y ya son solo 3 defensas del primer equipo disponibles. Así que nada, seguimos acumulando gente en la enfermería. No sé si Zidane lo ha reservado para intentar guardar algo de fuerzas de cara a los 2 partidos en defensa, viendo que tiene a media defensa en la UBI, puede que sea eso, pero la realidad es que en la convocatoria no va a estar Marcelo. Y hay esperanza en cuanto a que, más allá de lo que se haga en este caso por parte del Atlético de Madrid y lo que pueda pasar frente a la Real Sociedad, el Barça ha pinchado y toca seguir peleando. Tenemos que forzar en 3 partidos, 3 victorias, para ver si el Atlético de Madrid de nuevo va a pinchar, que como os dije en el vídeo de opciones de cara a la Liga, a mi opinión, pues lo veo arduo, complicado, lo veo súper difícil, pero no imposible, no improbable en una Liga que está absolutamente de locura. Zidane veremos cómo recompone el 11 y si consigue darle una velocidad más al juego, que está siendo uno de los problemas más importantes que está teniendo el Real Madrid en las últimas jornadas. Darle profundidad, velocidad en 3/4, encontrar las asociaciones y las conexiones, esas asociaciones y conexiones, sobre todo entre los atacantes, y hacer que el juego tenga mayor celeridad, ¿no? Uy, que se me ha caído el rotulador. Bien, en cuanto a los posibles 11, bueno, vamos a ir después con el Real Madrid. Pero en cuanto al Granada, creo que la historia está bastante clara. Creo que Rui Silva estará en portería, con defensa de 4 con Fulquier, Germán, Duarte y Kini. Centro del campo para Teki, Gun Alons y Federico. Y arriba veremos a Machís, Puertas y Jorge Molina como clara referencia, el veterano de guerra. Y por parte del Real Madrid, pues aquí va mi 11. Tampoco tiene mucho más Zidane, sobre todo las novedades llegan en defensa. Del centro del campo para adelante, pues creo que va a tirar con esto y que no va a haber mucha diferencia con respecto a lo que luego Sisu saque realmente en defensa. Y en portería, obviamente Thibaut Courtois, defensa para Fede Valverde, creo que le va a poner el lateral derecho y creo que Álvaro Odriozola lo va a guardar en el banco, teniendo en cuenta que a lo mejor le interesa mantener un defensa en el banquillo por cualquier cosa que pase, y también pensando en que Odriozola está tocado, no está 100%, Valverde en el lateral derecho, como hizo frente al Liverpool, en tierras inglesas, Militao, Nacho en el centro de la zaga y obviamente en el lateral izquierdo, oportunidad para nuestro Miguel Gutiérrez, en el cual yo confío plenamente que va a hacer un buen partido. Toco madera, creo que Miguel va a hacer un muy buen encuentro. Centro del campo para Casemiro, Luka Modric y Kroos.
y arriba Marco Asensio, Vinicius y Karim Benzema. Creo que va a repetir con Vinicius, no va a jugar Hazard de titular. Creo que la idea tiene que ser intentar buscar el desborde de Vinicius. Luego, pues los partidos ya sabemos en forma de definición cómo le salen últimamente a Vinicius, pero creo que si hablamos del término buscar una velocidad más, una marcha más, Vinicius en eso es súper importante, y con sus pros y sus claros contras, creo que Vinicius en ese sentido es sumamente clave. Pues estos son los 11 chicos, tanto del Granada como del Real Madrid, con las claves a nivel de juego, donde vamos a ver qué tensión encontramos, qué físico, el equipo llega con un poquito de gancho, con ese gancho a nivel de, pues, con las limitaciones en forma de lesión que tiene este Real Madrid a día de hoy, pero vamos a tener que competir con lo que tenemos e intentar sacar los 3 puntos. Importante será que haga el Atlético de Madrid frente a la Real Sociedad, pero de igual manera nosotros tenemos que intentar no focalizarnos, aunque dependamos de lo que haga el Atleti, tenemos que centrarnos exclusivamente o intentar centrarnos en la medida de lo posible en lo nuestro. Dejad vuestros comentarios, suscribiros al canal y, como os he dicho al principio, muchas novedades se vienen a Madridismo al día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.